Hola mis queridos amigos, bienvenidos a esta reflexión llamada Si no creéis, ciertamente no permaneceréis. Y esta reflexión está basada en el libro de Isaías capítulo 7, específicamente el versículo 9 que dice así: Y la cabeza de Efraín es Samaria, y la cabeza de Samaria el hijo de Remalías. Si vosotros no creéis, de cierto no permaneceréis. El contexto de este verso es en la época del rey Acaz. Acaz fue un rey, según lo dice la Biblia en el libro de Crónicas, segunda de Crónicas, no fue un rey realmente bueno. De hecho, se parece mucho a lo que hizo Acab. Tanto su nombre como la historia del rey se parecen. En esta historia es interesante notar que a pesar de que Acaz no hizo lo recto ante los ojos de Dios, es interesante ver que Dios estuvo buscando a Acaz. Dios quiso ofrecerle a Acaz su paz. Ahora, quisiera que tomemos en cuenta una cosa muy interesante. Hoy en día muchas denominaciones tienden a decir de que la justificación por la fe, o mejor dicho, el reino de la gracia y la fe solamente se empezó a vivir desde la época de Cristo. Sin embargo, si leemos detenidamente este texto, nos damos cuenta que está el principio de la justificación por la fe allí. Dice, si no creéis, ciertamente no permaneceréis. ¿No les parece familiar? ¿No son parecidas a las palabras que Dios dijo a Abraham y dice, y creyó Abraham y le fue contado por justicia? Efectivamente, mis queridos amigos, la justificación por la fe es la llave que abre toda la historia bíblica, desde Génesis hasta el Apocalipsis. Ahora, una cosa muy interesante. Dios en el versículo 11 del capítulo 7 de Isaías le promete a Acaz lo siguiente. Fíjense lo que voy a decir, lo que va a decir el texto. Voy a leer desde el versículo 10 y dice: Habló también Jehová a Acaz diciendo: Pide para ti una señal de parte de Jehová tu Dios, demandándola ya sea debajo en lo profundo o de arriba en lo alto. Fíjense, con toda la maldad que Acaz había cometido, incluso si leemos ahí en el capítulo 28 de Segunda de Crónicas, todas las cosas malas que hizo Acaz, es interesante notar que Dios pareciera que pasa por alto todos aquellos pecados de Acaz y le ofrece que pida para que él le pueda dar una señal. ¿Recuerdan cuando Ezequías estaba a punto de morir, quiso que Dios le diera una señal como prueba de que iba a curarlo? Pues aquí estamos viendo una escena similar, pero en este caso no es Ezequías o no es un hombre quien le pide la señal a Jehová. Es Dios quien le dice a Acaz, pídeme una señal. Pero lo más triste de la historia es que Acaz se niega y le dice lo siguiente: no pediré ni tentaré a Jehová. ¿Saben algo interesante? Esa es la historia típica de nosotros como hijos de Dios. Siempre estamos buscando a Dios por los costados en vez de ir por el centro. Amigos y amigas, no se trata de cuánto nosotros debemos buscar a Dios, sino reconocer que realmente lo hemos rechazado y ha sido Él quien constantemente nos está buscando. Ahora, fíjense algo interesante también en la historia de Acaz. Vamos a analizar un poco el nombre de Acaz. El nombre de Acaz significa el que ha captado. Básicamente, el que ha comprendido. Ahora, recordemos que Acaz es hijo de Jotam y Jotam es hijo de Uzías. Uzías y Jotam fueron dos muy buenos reyes de Israel. Pero hay una cosa interesante en la historia de Uzías. Uzías hizo muchas cosas buenas delante de Dios, pero el problema fue que por un instante creyó que era suficiente mérito lo bueno que había hecho para servir delante de Jehová como si fuese parte de la tribu de Leví o de los sacerdotes. Esto hizo que actuara de manera orgullosa y presuntuosa delante de Jehová, incluso entrando al santuario. De hecho, los sacerdotes le insistían: no entres, tú no eres sacerdote, no eres levita. Y Uzías persistió, hasta que ya llegando al altar, aparece una mancha blanca en su frente como señal de lepra. Lo bueno de la historia de Uzías es que fue suficiente para que Uzías se humillara delante de Dios, a pesar de que a partir de allí vivió con lepra hasta el final de sus días. Así que Acaz nace en un hogar
donde comprende la historia de su abuelo, sabe de la historia de su padre Jotam, pero él no lo captó. Es irónico su nombre, pero quizás a ti y a mí nos ha pasado lo mismo. Hemos comprendido la verdad, hemos aceptado la verdad, pero no queremos vivir conforme a ella. Por eso es interesante que el texto de Isaías 7:9, Dios insiste: si no creéis, ciertamente no permaneceréis. Además de esto, quiero acotar que vivimos tiempos realmente difíciles en nuestra época. Difíciles afuera en el mundo y difíciles dentro de nuestra propia iglesia. Ahora, no quiero con esto decir que tenemos permiso para destruir el leño caído. Simplemente reconocer los tiempos en los que vivimos y comportarnos, o mejor dicho, pedirle a Dios que nos ayude a vivir conforme a los sellados que Ezequiel menciona, esos que gimen y claman por los pecados de Israel. Nosotros no somos quien para juzgar a nadie. Quiero aprovechar también la historia de Acaz para mencionar detalles interesantes que pueden relacionarse a nuestra historia actual, o mejor dicho, con los sucesos actuales dentro de nuestro pueblo y también en el mundo. Acaz estaba enfrentando una situación muy difícil, puesto que su hermano, o mejor dicho, el reino del norte de Israel, aliado con el rey de Siria, habían sitiado a Jerusalén para destruirla. Ahora, una de las curiosidades acerca de los nombres de los que se aliaron fueron Resín, rey de Siria, y Peca, rey de Israel. Resín significa firme. Su raíz viene del hebreo razón, que significa voluntad u obstinación. Es básicamente hacer la voluntad de manera obstinada, hacer tu propia voluntad de manera obstinada. Eso representa el nombre Resín, el rey de los asirios, enemigos del pueblo de Israel. Resín sabía, o mejor dicho, Resín era parte del pueblo de Asiria que había sido subyugado por los reinos durante el tiempo de Usías y el tiempo de Jotán. El otro nombre, el nombre de Peca, rey de Israel, significa abierto. Se usa mucho realmente en el contexto de cuando Dios abre los ojos, o abre los oídos, o abre el entendimiento para comprender. Peca, por supuesto, es curioso, su nombre tiene un significado relativo al de Acaz. Acaz significa el que ha captado, el que ha comprendido. Peca es el de ojos abiertos o de oídos abiertos, que comprende las cosas, pero se alía con Resín, quien es obstinado en su voluntad. Ahora, ¿qué quiero decir con esto? A veces cometemos el error, o hemos visto cómo muchas veces nos aliamos con aquellos que resisten la voluntad de Dios. Ciertamente Dios le había prometido a David que él haría permanecer su descendencia. Y aunque Acaz hiciera todo lo malo que hizo, Dios iba a permanecer fiel a su promesa. Sin embargo, Peca y Resín quisieron invadir y destruir a Judá. De hecho, les dieron un gran golpe. Cientos de miles de Judá murieron. Sin embargo, Jerusalén no fue tomada, porque Dios es fiel a su promesa. Puede ser que a veces como pueblo nos podemos ver atacados desde adentro mismo por aquellos que se han aliado con aquellos que resisten a la palabra de Dios, como hemos enseñado desde el principio, y podemos sentirnos apabullados. Sin embargo, la promesa de Dios es la misma que le hizo a Acaz. No debemos caer en tentación y entrar en discusión, o mejor dicho, no entrar en discusión, sino caer en guerra de palabras. Más bien, afirmémonos en un así, dice Jehová, en un escrito está. Y la palabra de Dios dice: si no creéis, ciertamente no permaneceréis. Estamos viviendo en el gran conflicto y sigue habiendo una guerra. No ha parado hasta ahora. Y según dice el Espíritu de Profecía, esto seguirá en aumento hasta el final de los días. Probablemente estamos en la época del zarandeo. Digo probablemente para ser cauto. Sin embargo, creo firmemente que estamos ya en esa época. Debemos pedirle al Señor mucha sabiduría para no ser obstinados como lo fue Acaz y aceptar la oferta de Dios. Él es el quien nos dice a nosotros: demanda señal. Tú y yo tenemos la oportunidad de demandarle señal a Jehová, no porque nosotros queramos ser pretenciosos, es que Dios es el que se ofrece
que le demandemos señal. Él está dispuesto a responder nuestras necesidades, está dispuesto a responder nuestras peticiones, siempre y cuando, como dijo Cristo, sean conforme a la voluntad del Padre. Otra cosa interesante que quisiera destacar acerca de la historia de Acaz es que la obstinación de Acaz lo llevó a ofrecer sacrificios a los dioses paganos, aún sabiendo la historia del pasado de Israel, aún habiendo comprendido todo. Le rindió culto a los dioses de las naciones paganas. ¿Por qué? Él lo decía, porque ellos sí le respondían. Ellos sí le respondían a las demás naciones y Jehová no le respondía. Qué curioso. Cualquiera pudiera leer 2 de Crónicas, capítulo 28 y decir, sí, Dios no le respondía a Acaz, pero Isaías confirma que en efecto Dios sí le respondió a Acaz, aun cuando Acaz no pidió consulta, haciendo que Acaz hiciera un gran retroceso, aún peor, en su vida espiritual. Prefirió hacer mérito propio para que los dioses paganos le respondieran a sus peticiones, cosa que bien sabemos son incapaces de hacer, y en vez de aceptar la oferta de Dios, ten calma, cree, si crees vas a permanecer, pide señal. Pero Acaz prefirió seguir su curso, prefirió realizar sus propias obras, y por no haber creído, no alcanzó la justicia, como sí lo hizo Abraham. Pidámosle al Señor que nos dé un corazón dispuesto a aceptar su voluntad, un corazón que sea capaz de escuchar su voz, que nos abra la mente, que nos abra el entendimiento, que nos abra los oídos, los ojos espirituales, para que podamos ver realmente nuestra condición y no seamos obstinados como Acaz. De ese modo, creyendo en Dios, podremos hacer uso de todas sus promesas. Él nos dice en su palabra, en Filipenses 4:13, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Amigo y amiga, cuando Dios dice todo, es todo. No es una parte sí y una parte no. Es una promesa de Él para ti. La pregunta es, ¿vas a creerle a Dios? Si es así, permaneceréis. Pero si no creyereis, ciertamente no permaneceréis.